En este caso, vamos a resolver este ejercicio en donde me dicen que tengo que considerar un campo vectorial dado por esa expresión y me están dando una curva C que va desde el punto A, que es el 1,02, hasta el punto B, que es el 0,42. Vean que no me están dando dibujo, ¿verdad? No conozco esa curva que va del punto A al punto B. Y lo primero que me piden es verificar que es conservativo. Claro, como no me están dando dibujo, quiere decir que si voy del punto A al punto B y no conozco la curva, debería ser conservativo para que no importe la curva. Y la parte 2 es calcule la integral de línea utilizando la función potencial. Les comentaba que cuando estamos trabajando entonces con campos conservativos, yo tengo varias opciones para resolver el ejercicio. Si me dan el dibujo, yo podría escoger utilizar la curva que viene en el dibujo. Entonces, bueno, parametrizo la curva que me dan, calculo la integral de línea, ¿verdad? Y hago todo el trabajo con la curva que me dan. Por lo general aquí, en estos ejercicios, les van a dar una curva muy fea en el dibujo. La idea es que ustedes digan, bueno, si es conservativo, no importa la curva que yo utilice. Entonces me están dando una curva muy fea, no voy a usar la curva que me están dando, voy a usar una curva más sencilla. ¿Cuál es la más sencilla? Bueno, si tengo calculadora y puedo hacer las integrales finales en la calculadora, entonces la curva más fácil es el segmento que une los dos puntitos. Esa es la más fácil. Si no tengo calculadora y tengo que hacer los cálculos a mano, la más fácil es moverme paralelo a los ejes. Me voy moviendo paralelo al eje X, Y, Z hasta que llego de un punto al otro. Eso llena mucho de ceros las parametrizaciones y hace que los cálculos sean fáciles para hacerlos a mano. Pero si tengo cálculo, como es el caso nuestro, que vamos a poder hacer la integral última con la cálculo, entonces lo más fácil es el segmento que une los dos puntos. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, yo digo, bueno, pero si el campo es conservativo, podría encontrar la función potencial, porque la integral de línea la puedo calcular como la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. ¿Okay? Tengo esas opciones. Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio. En este ejercicio no me da la opción de usar una curva, simplemente me dice hágalo utilizando la función potencial. Tal vez aquí lo vamos a resolver de ambas maneras. Me imagino que la otra se vuelve un poquillo complicada porque el campo es un poquillo grande. Pero bueno, lo que nos va a quedar es una integral ahí gigantesca que hay que meterla en la calco. Como tenemos la calco, de pronto esperemos que no se nos haga muy grande. Entonces vamos a hacerlo utilizando la función potencial y sin la función potencial. Vamos a resolverlo de las dos formas. Ok, entonces la primera parte es sencilla. La primera parte es verificar que es un campo conservativo. La forma más fácil de hacerlo, les decía, era calcular el rotacional. Acá me están dando mi campo de fuerzas en esta notación con IJK. Recuerden que el que está con I es el F del campo de fuerzas, perdón, el P del campo de fuerzas. El que está con el J es el Q, el que está con el K es el R. Este es mi campo de fuerzas. Entonces voy a calcular el rotacional a mi campo de fuerzas. Dijimos que para recordarnos fácilmente, aquí va IJK, por aquí va la derivada en X, la derivada en Y, la derivada en Z, y aquí va el campo que es 2X más YZ cubo, luego XZ cubo menos Z a la Y 3XYZ cuadrado menos a la Y. Y si todo sale bien, esto debería darme un vector de puros ceros. Yo digo que en la posición I es la derivada en Y de este, la derivada en Y me da 3XZ cuadrado menos a la Y, menos la derivada en Z de este, que es 3XZ cuadrado menos a la Y.
Se ve que este cancela este cancela este, eso va a dar 0. Muy bien, vamos bien. Segunda posición. Vamos a mover este chavo un poquito para arriba. La segunda posición dice que es, en la posición J lleva un menos adicional. Y vamos a tener la derivada en X de este. Eso me da 3yz cuadrado. Menos la derivada en Z de este, que es 3yz cuadrado. Todo bien, eso se va a cancelar y va a dar 0. En la posición K, la derivada en X de este me da X, ¿verdad? El X se va, da Z cubo. Menos la derivada en Y de este, que da Z cubo. Ok, todo bien, nuestro rotacional dio 0, 0, 0, que es el vector lleno de puros ceros. Por lo tanto, F sí es conservativo. Muy bien. Vamos a hacer la parte 2, entonces la vamos a hacer de varias formas. La primera va a ser con la función potencial. Entonces, primer forma, con la función potencial. Y hay dos maneras para calcular la función potencial. Una que es un poquito larga, pero hay que tenerle un cuidadillo. Si uno sabe cuál es el cuidado, no hay problema. Y hay una que es más bien la larga es la segura, más bien, la larga no hay problema. La corta es la que es rápida de hacer, es fácil de hacer, pero sí tiene un cuidadillo por ahí, que si uno lo conoce no hay problema, ¿verdad? Puede hacer esa versión corta, pero nada más hay que saber qué situaciones puede encontrarse uno, ¿verdad? Que puede darme ahí un error, ¿ok? Entonces, bueno, para no perder el campo de fuerzas, lo tengo por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir la función potencial? Yo sé que si el campo es conservativo, ya lo comprobé. Entonces, existe una función potencial ρ, tal que el gradiente de esa función me tiene que dar mi campo de fuerzas. Es decir, que la derivada en X, la derivada en Y y la derivada en Z me tienen que dar el campo de fuerzas que es 2x más YZ cubo xz cubo menos z a la y, que es la componente q del campo de fuerzas, y 3xyz cuadrado, z cuadrado, menos a la y. Que este es mi campo de fuerzas. Es decir, esa función potencial derivada en x me tiene que dar 2x más y z cubo. Esa función potencial en y me tiene que dar xz cubo menos z a la y. Y esa función potencial derivada en z me tiene que dar 3xy z cuadrado menos e a la y. Entonces voy a hacer primero la versión larga pero segura. Voy a decir que este es 1, este es 2, este es 3. Y voy a empezar trabajando con 1. De 1, yo sé que la derivada en x de esa función potencial me tiene que dar 2x más y z cubo. Entonces voy a integrar. Pero esta integral está en varias variables, ¿verdad? Entonces estoy integrando parcialmente en x. La pregunta es, si mi función original, la función ρ, para mi función potencial, tenía x, y, z, y yo estoy integrando con respecto a x, entonces la y y la z están funcionando como constantes. Y eso va a ser muy importante para lo que va a seguir. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una función que tiene x, y, z y estoy integrando en x,
y y z funcionan como constantes. Entonces, la integral de 2x, x al cuadrado. La integral de y z cubo, esto es una constante, me queda x, y, z cubo. Más la constante de integración. Pero ¿quiénes son constantes aquí? Y y z. O sea que mi constante de integración no es solamente un numerito. Mi constante de integración, lo voy a llamar C1. Mi constante de integración puede tener y y z. Y eso sigue siendo una constante aquí. ¿Okay? Porque en esta integral que tenía x, y, z, x era variable, y z son constantes. Entonces mi constante tiene y y z. Sustituyo este resultado que acabo de obtener, lo sustituyo en la segunda. Voy a cambiar. Okay. Voy a sustituir ese resultado en la número 2. En la número 2 me dice que si yo derivo la función ρ en y, me tiene que dar xz cubo menos z a la y. Entonces, bueno, ya yo tengo una primera versión o una primera aproximación de lo que es mi función ρ. Mi función ρ es esta hasta el momento. Entonces yo digo, bueno, en 2 voy a cambiar esa función ρ. Si yo agarro esta función ρ y la derivo, voy a poner en paréntesis cuadrados mejor, y la derivo en y, me debería dar xz cubo menos z a la y. ¿Ok? Sí, sí se ve bien, ¿verdad? Lo que hice, estoy cambiando esta función ρ del lado izquierdo por la expresión que yo encontré aquí arriba de que era ρ. ¿Ok? Esto lo estoy metiendo aquí. Entonces, derivo en y. Y digo, bueno, la derivada en y de x al cuadrado da 0. La derivada en y de x, y z cubo es xz cubo. Más la derivada en y de c1, que tiene y y z, me tiene que dar xz cubo menos z a la y. Acá hay varios pasos intermedios que me van diciendo que las cosas las estoy haciendo bien. Acá se debería cancelar todos los términos que tienen x. Solamente me deberían quedar y y z. ¿Okay? Y y z. Si me quedó una x por ahí, quiere decir que algo estoy haciendo mal. Entonces en este momento solamente pueden quedar y y z. Y yo digo, ok, lo que me está quedando es que la derivada de C1 me tiene que dar menos z a la y. Integremos, ¿verdad? Entonces C1 va a ser igual a la integral de menos z a la y con respecto a y. Y ojo, porque aquí ya estoy trabajando con y y z. Ahora ya cancelé o se perdieron todas las x. Entonces solamente tengo y y z. Si yo estoy integrando en y, z es constante. Entonces, ¿cuál es esta integral? Voy a integrar en y. Z es una constante que sale de la integral. Y la integral de e a la y es ella misma. Es e a la y. Más una constante que le voy a llamar la constante 2. Esa es la constante de integración. ¿Pero qué es constante aquí? Si yo tenía y y z, integré en y, entonces z aquí es constante. Quiere decir que esta constante puede tener z. Y eso sigue siendo constante. Ok, entonces ya encontré la constante 1. Esta constante 1, tal vez lo voy a poner aquí en verde. Esta constante 1 la voy a venir y la voy a cambiar acá. Entonces ya tengo que ρ, por ahí se me abrió algo, perdón. Esa constante ya sé quién es, entonces ρ voy a tener que hasta el momento es x al cuadrado
más XY Z cubo. Ahora estoy copiándolo de aquí arriba. Y el C1 lo voy a cambiar acá. Entonces me va a quedar menos Z e a la Y más un C2 de Z. Entonces ya tengo más claro cuál es mi función potencial. Nada más me falta encontrar esta constante 2. Entonces, ¿qué hago? Ok, lo meto en 3. Y recordémonos quién era 3. Voy a subir un pelín para ver quién era 3. La número 3 era que ρ derivado en z me tiene que dar 3xyz cuadrado menos c a la y. ¿Okay? 3xyz cuadrado menos c a la y. 3xyz cuadrado menos c a la y. Vamos para estar seguro. Rho en z tiene que dar 3xyz cuadrado menos c a la y. ¿Y qué hago? Bueno, ya yo tengo ρ definido, ¿verdad? De una forma más, eh, digamos que ya solamente me falta el C2, entonces ya lo tengo más o mejor definido. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a cambiar ese ρ a como lo tengo aquí, lo vamos a cambiar en esta parte de acá. Entonces voy a decir que ese ρ, que es x cuadrado más xyz cubo menos z e a la y más la constante 2 en z, yo lo derivo en z y me tiene que dar 3xyz cuadrado menos c a la y. Ok, derivamos el lado izquierdo en z. Me queda la derivada de x cuadrado, 0. La derivada de xyz cubo es 3xyz cuadrado. La derivada de z a la y me queda e a la y. Y aquí ya esto es una función en una variable. Ya esto no es una derivada parcial, sino que es una derivada normal de cálculo diferencial. Okay. Voy a poner la notación C'. Y esto me tiene que dar 13xyz cuadrado menos c a la y. En este caso, se tienen que cancelar todo lo que tenga x y y. Solamente me pueden quedar cosas en z. Si no sucede eso, entonces estoy haciendo algo mal. Acá me está diciendo que C2. C2 derivado en Z me tiene que dar 0. Entonces, bueno, este lo integro, ahora este sí está bien sencillo. Eso es una constante. Pero la integral de 0, 0 más la constante de integración. Que aquí ya no me quedaron variables, entonces la constante de integración ahora sí tiene que ser un número. Por lo tanto, ya encontré mi función potencial. La función potencial sería lo que tenía hasta el momento, ¿verdad? Era todo esto de aquí arriba. Y ya encontré que la constante 2 tiene que ser una constante cualquiera. Entonces es x al cuadrado más xy z cubo menos z e a la y más una constante cualquiera. Y esa constante que puse literalmente es cualquier constante. De hecho, yo puedo poner aquí cualquier número que yo quiera. ¿Cuál es el más fácil? Decir que esa constante es 0. La función potencial no es única, puede variar en una constante. Entonces yo puedo escoger esa constante que sea cualquiera, la que yo quiera. Le puedo poner valor 0 y quitarla de una vez. Eso se puede hacer. ¿Okay? Esta es una opción, ¿verdad? Esa es una forma para encontrar la función potencial. Es un procedimiento. Este es el largo, pero es más seguro. Conforme yo voy haciendo los pasos, puedo irme dando cuenta que me van quedando las variables que dice, ¿verdad? Sé, o estoy seguro entonces que voy haciendo las cosas bien. Y al final me va a quedar la función potencial perfecta, ¿verdad? Muy bien. Siempre yo recomiendo que al final verifiquen que la función potencial cumple lo que tenía que cumplir. Y aquí voy a aprovechar, ¿verdad? Voy a poner aquí la otra forma de calcularla.
y vamos a aprovechar para traer las tres condiciones que se tenían que cumplir. Entonces, estoy aquí en el mismo lugar, ¿verdad? Estoy en esta condición donde tenían que cumplirse estas tres cosas. Ok, voy a copiar esto y vamos a pegarlo por aquí abajo. Entonces, antes de ver la otra forma de hacerlo, comprobemos que efectivamente esa función ρ es la función que yo quiero. ¿Cómo lo compruebo? Tienen que cumplirse estas tres condiciones. Entonces, deriven la función ρ en x. ¿Qué les queda? 2x más yz cubo. Exactamente esta expresión de acá. Si yo derivo ρ en y, derivemos ρ en y, me queda xz cubo menos z a la y. Exactamente esto. Derivemos ρ en z. ¿Qué me queda? Este se cancela, este me queda 3xyz cuadrado menos e a la y. ¿Verdad? Perfecto, funciona muy bien, me da exactamente lo que yo quiero. Esa es la función potencial. Y como les decía, la constante no importa, porque no importa si yo derivo en x, y, z, la derivada de la constante se va a dar 0. Entonces esa puede ser cualquier constante, la que ustedes quieran, pónganle en 0 de una vez. Ahora, la otra forma de hacerlo. Esta es más rápida, pero tiene un detalle. Yo creo que aquí no vamos a ver ese detalle. Creo que en este ejemplo no va a aparecer ese detalle, pero sí tengo que tener un cuidado cuando yo trabajo con esta otra manera. Yo digo, ok, voy a integrar acá con respecto a x y no me voy a preocupar por las constantes. Yo voy a decir la derivada, la integral en x de 2x, x cuadrado. La integral en x de una constante es x por la constante. Voy a hacer lo mismo aquí. Voy a integrar en y no me voy a preocupar por las constantes. Entonces, integro en y, me queda x, y, z cubo, ¿verdad? Esta es una constante, nada más se le agrega la y. Y esta, la integral de e a la y, es ella misma, entonces me queda menos z e a la y. Acá, integro en z. No me preocupo por constantes, integro en z. La integral de z cuadrado, z al cubo tercio, se cancela el 3. La integral de e a la y es una constante, queda z e a la y. Y entonces yo digo, bueno, ¿quién es ρ? ρ tiene que tener un x al cuadrado. ¿Okay? Tiene que tener un x, y, z cubo, pero ojo, el x, y, z cubo, si yo lo pongo aquí, ya hago que se cumplan estas tres. Tiene que tener un x, y, z cubo y ya con eso logro esas tres. Y tiene que tener, tal vez lo hubiera puesto en otro color mejor. Voy a ponerlo aquí en rojo. Okay. El x, y, z cubo, con solo que yo ponga 1 aquí, ya hago que se cumplan estas tres rojas. Y tiene que tener un z e a la y, un menos z e a la y. Si yo pongo un menos z e a la y, hago que se cumplan estas dos. Entonces esto me va dando como los términos que debería tener la función potencial. Pero si hay repetidos, entonces solamente pongo 1 y ya con eso hago que se cumplan todos los que están aquí repetidos. Siempre yo les recomiendo verificar que la función potencial haya quedado bien. Y nuevamente, ¿cómo lo verifico? Y deriven en x y les tiene que dar 2x más y z cubo. Yo derivo en x, 2x más x, más y z cubo, ¿verdad? Muy bien. Si derivo en y me da x z cubo menos z a la y. Si derivo en z me da 3xyz cuadrado menos a la y. Perfecto, esa es mi función potencial, me quedó bien. Vean que calza con la de arriba. Nada más que aquí no le puse la constante. Bueno, pero dijimos que la constante puede ser cualquier constante. Aquí la constante es 0. ¿Cuál es el problema de este método?
¿verdad? Está muy fácil, muy rápido, salió en 2 líneas, ¿verdad? Muy, muy sencillo. ¿Cuál es el problema? Que tengo que tener un cierto cuidado con los repetidos. Y hay algunos repetidos que a veces cuesta un poquito verlos, y ese es el detalle. Si aquí a ustedes les hubiera quedado, voy a ponerlo, vamos a ver, de negro, ahorita borro lo negro, estoy suponiendo, que aquí hubiera quedado un logaritmo de xy, aquí queda un logaritmo de x, aquí queda un logaritmo de y. Y alguien dice, ah, no, todos estos son diferentes, y le pongo aquí logaritmo de xy más logaritmo de x más logaritmo de y, eso está mal. ¿Por qué? Porque ahí sí hay repetición. Lo que pasa es que no se ve muy clara directamente. ¿De cuánto es logaritmo de xy? De x por y. Por propiedad de logaritmos, esto es logaritmo de x más logaritmo de y. ¿Okay? Entonces, estos dos logaritmos están repetidos aquí. Y si yo lo pongo repetido, estoy poniéndolos mal. Claro, por eso les digo yo que siempre verifiquen que la función potencial les haya quedado bien. Porque a la hora yo de verificar, me doy cuenta que no me van a dar bien las derivadas. ¿Okay? Quiere decir que había algo repetido que yo no lo vi, no me di cuenta. Igual, si aquí viene un 1 y aquí viene un sin cuadrado y aquí un cos cuadrado, de sin cuadrado más cos cuadrado es un 1, entonces ahí hay una repetición. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Vean esa otra que les dije, les acabo de decir. Si yo digo, aquí hay un 1, aquí hay un sin cuadrado y aquí hay un cos cuadrado, y se van en todas y ponen en el 1, el sin cuadrado, el cos cuadrado. Ah, no, eso está mal. ¿Por qué? Bueno, en este caso tal vez se salven porque el 1 se mete dentro de la constante. Entonces podría ser que se salven. ¿Pero por qué? Porque el 1 es sin cuadrado más cos cuadrado. Y eso quiere decir que esto está repetido aquí. Entonces ese tipo de detalles son los que pueden generar error en este procedimiento. El procedimiento que hice antes es el que es más seguro, pero es muchísimo más largo, ¿verdad? A mí a veces me da pereza hacerlo porque es un poquillo más largo. Mientras que este es muy rápido, rapidísimo, muy sencillo, pero nada más que tengo que tener cuidado en las repeticiones, para que no haya una repetición ahí escondida. De pronto la próxima podemos ver algún ejemplo que tenga alguna repetición. Entonces ya tengo la función potencial. Tenga la C o no tenga la C, ¿verdad? Eso es lo de menos, porque la C es cualquier constante. Entonces, ¿qué me dice la integral, el teorema fundamental de integrales de línea? Que la integral que me están pidiendo, yo la puedo calcular como la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. Entonces simplemente voy a ver cuál era el punto final y el punto inicial. Voy a devolverme el ejercicio. Me dice que el punto inicial era el 1,02 y el final 0,42. 0,42, 1,02. 0,42, 1,02. Y ahora lo único que tengo que hacer es sustituir. Vengo a mi función potencial, cambio 0,42. La x es 0, entonces da 0 más 0 menos la z es 2 y la y vale 4. Menos, ahora voy evaluando el 1,02. El x es 1, y vale 0, entonces da 0. Z vale 2 por e a la y, que vale 0. Y esto me queda entonces menos 2 e a la 4 menos un 1. No, menos más 1 me parece. ¿Verdad? Esto es un menos 1, pero esto es un más 2. Nos queda un más 1. Ok, ese es nuestro resultado. Esa es la integral de línea. Eso es lo que me tiene que dar. Vean que no importaba la constante, porque si aquí estaba la constante c, aquí daba más c y aquí se le restaba un más c, ¿verdad? Entonces este menos cancela la c con esta c.
Entonces por eso es que la constante en realidad no importa, puede ser cualquier constante. Entonces le ponemos 0 de una vez. Todo bien, ¿verdad? Esa es una forma en que podemos resolver el ejercicio. Buscar la función potencial, evaluarla en el punto final menos evaluarla en el punto inicial. Tal vez se vio un poco largo el procedimiento porque lo hice de las dos formas. Pero vean que si lo hubiera hecho de la segunda forma, hubiera sido nada más esta pantalla que tengo puesta ahorita, ¿verdad? O sea, todo el procedimiento es poner las tres condiciones, integrar, sacar quién es la función potencial, evaluarla. ¿Okay? O sea, el ejercicio en realidad se puede hacer muy, muy rápido. Nada más que en este caso fue que lo hice de la otra manera, ¿verdad? Lo hice de dos formas distintas, entonces se puede ver un poco largo. Sobre todo esta primera forma que es bastante larga, ¿verdad? Lleva bastante trabajo. Si hago solo la segunda manera, sí queda muy, muy pequeño, muy rápido. Y ahora vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo sin la función potencial. Entonces vamos a volver a resolver el ejercicio 2, la parte 2 del ejercicio, pero sin la función potencial. Eso le puse forma, esta es la segunda forma. Sin la función potencial. Entonces, si no puedo usar la función potencial, tengo que usar una curva. ¿Okay? Tengo que calcular la integral de línea con el procedimiento que habíamos visto para calcular integrales de línea. Solo que aquí no me están dando el dibujo, no me están dando la curva, y es porque si la función, si el campo, perdón, es conservativo, entonces en realidad no importa la curva, puede ser cualquier curva que vaya del punto inicial al punto final. El punto inicial era el 1,02. Punto final era el 0,42. Entonces, de ahí, ¿qué decimos? Trabajemos con una curva bien fácil. Nuestra curva, ¿qué va a ser? El segmento que va de A a B. ¿Okay? Voy a trabajar con un segmento bien, bien sencillo. Entonces, nuestra fórmula de segmento era el punto inicial más t veces punto final menos punto inicial. Tal vez voy a poner una notita por acá. Bueno, el t va de 0. Voy a poner una notita por acá. O sea, esto lo estamos haciendo porque f es conservativo. Entonces, podemos coger cualquier curva que vaya de A a B. Se toma cualquier curva de A a B. ¿Y cuál es la curva más fácil? Bueno, si tenemos la cálculo para hacer los cálculos al final, el segmento. En este caso, el segmento. Derivemos, bueno, terminemos de simplificar esta parametrización. Esto me quedaría 1 menos t, 0 y aquí a 4 le resto 0, queda 4t. Y a 2 le resto 2 de 0. ¿Okay? Esa es nuestra parametrización con t que va entre 0 y 1. Vean que todo debería calzar bien, o sea, si yo evalúo t en 0, me estaría quedando el 1,02, el punto inicial. Si sustituyo el 1, me queda el 0,42, que es el punto final. Es el segmento que va del A al B. Y repito, como es conservativo, puedo usar cualquier curva que vaya de A a B. Yo estoy eligiendo usar el segmento. Derivemos de una vez porque para el cálculo necesito la derivada. Esto es menos 1,40. Y ahora sí, la integral de línea que me están pidiendo, entonces la puedo calcular como la integral que va de 0 a 1 de mi campo de fuerzas evaluando la parametrización por la derivada de esa parametrización. Y aquí es donde la integral se me va a hacer grande. ¿Por qué? Porque mi campo de fuerzas será grande. Voy a copiar el campo de fuerzas. Creo que de hecho me queda más fácil copiarlo de aquí. Este era mi campo de fuerzas para tenerlo ahí cerquita.
Ok, voy a pegarlo por aquí para tenerlo a la par bien cerca. Ok, y entonces voy a decir, bueno, ¿cuál va a ser la integral de línea que tengo que calcular? Es la integral de 0 a 1. Voy a mi campo de fuerzas y sustituyo la parametrización. O sea que donde haya una X la voy a cambiar por 1 menos T. Donde haya una Y la voy a cambiar por 4T. Donde haya Z lo voy a cambiar por 2. Entonces el campo de fuerzas me dice que al inicio es 2X, pero X lo estoy cambiando por un 1 menos T. 2 por 1 menos T. Más Y por Z cubo. Más Y, que es 4T, por Z, que es 2 al cubo. Esa es la primer componente. Es mi campo de fuerzas, que le estoy cambiando la X por 1 menos T, la Y por 4T, la Z por 2. Vamos con el segundo. El segundo es X por Z cubo. X es 1 menos T, por Z al cubo, 2 al cubo, menos la Z por E a la Y. La Z cambia por 2, por E a la Y, que es 4T. Tercer componente del campo de fuerzas, 3X y Z cuadrado. 3 por X, X cambia por 1 menos T, Y cambia por 4T, Z al cuadrado, Z cambia por 2, menos E a la Y cambia por 4T. Y todo esto va multiplicado producto punto por R', que es menos 1,40. Y lo que les decía, esta integral pues va a quedar grande, pero como podemos usar la calcu para meterla al final, en realidad no es tanto el problema, ¿verdad? Esto es producto punto, la componente I por la componente I. Me queda esto por un menos. Menos 2 por 1 menos T, menos, esto es un 8, 32T. El 4 por la segunda componente. Esto es 8. Y 8 por 4, 32. Entonces me queda más 32 por 1 menos T. Y 2 por 4, que es 8. Y a la 4T. Más 0. Entonces me queda esta integral de T. Y si todo sale bien, vamos a buscar una calcu. Si todo sale bien, yo meto eso en la calcu y me debería dar exactamente lo mismo que me dio arriba. Entonces me queda menos 2 por 1 menos la X, menos un 32T, 32X, más un 32 que multiplica a 1 menos X, menos 8 por E a la 4X. E a la 4X. Y estamos trabajando de 0 a 1. Esto dice que da menos 108,2, digamos, aproximadamente ahí redondeando. Menos 108,2. Arriba voy a subir un toquecito. Me había dado menos 2 por E a la 4. Menos 2 por E a la 4 más 1. Que si lo meto en la calcu me da justamente lo mismo. Menos 108,1963, que lo redondea a menos 108,2. Da exactamente igual. Ya les digo, esto da igual, pero está funcionando porque estamos en un campo conservativo. Hay independencia de la trayectoria. No importa si yo sigo una trayectoria distinta saliendo de A y llegando a B, me tiene que dar exactamente lo mismo. Y lo que decía el teorema fundamental de las integrales de línea era que yo puedo calcular también nuestra integral de línea en un campo conservativo con la función potencial. Como la función potencial evaluada en el punto final, menos la función potencial evaluada en el punto inicial. ¿Okay? Esto solo se cumple, ¿verdad?, si estamos en un campo vectorial conservativo.